por su participación. Bueno, yo soy médico asistente de acá de la unidad, ya de aquí a varios años. Vamos a ver conmigo un tema que frecuentemente lo vemos aquí en el hospital, que es el paciente con traumatismo encefalocraniano, que regularmente, por lo menos a la emergencia, suelen venir con traumatismo encefalocraniano entre leve y moderado, y que un grupo de ellos pasan a nuestra unidad para el manejo del paciente crítico. La idea de la exposición es fijar algunos puntos que me interesa que se recuerden cada vez que nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Acá en la parte de Lima y en lo que viene a ser el Ministerio de Salud vemos bastante de este tipo de pacientes. Desgraciadamente un grupo de ellos suelen venir a veces fallecidos, pero un grupo de ellos nos permiten actuar a tiempo y tomar decisiones que pueden salvar la vida. Así tenemos primero, definamos qué es el traumatismo encefalocraniano. Como ven ahí, es la participación de un grupo de fuerzas mecánicas que actúan sobre el cerebro y que por las cubiertas del cerebro, pudiendo llegar a generar sobre estas algunas lesiones que van a actuar o que van a alterar, generando una alteración física o funcional en este tipo de, en el órgano cerebral, y que estas pueden ser precoces o tardías, y que pueden ser permanentes o pueden ser simplemente transitorias. Epidemiología. Con respecto a la epidemiología, miren, 35% de las consultas de emergencia son traumatismos encefalocranianos, y tenemos dos grupos etarios en pediatría que se presentan. El primer grupo etario son los menores de 2 años de edad, y el siguiente grupo etario es la pubertad, siendo más frecuente en ambos grupos etarios en los varones. Acá recordar esto: primera causa de muerte y discapacidad en mayores de 1 año en los países desarrollados, y su mortalidad es 2 veces mayor en niños menores de 1 año de edad. Por eso tal vez en todo traumatismo encefalocraniano en niño menor de 1 año de edad a veces pecamos por exceso en relación al tiempo de observación que se le tiene que dar a este grupo de pacientes. Cuando evaluamos la etiología y la causa de este tipo de traumatismos encefalocranianos, las caídas en el hogar y sobre todo en el horario de la tarde, demostrado por un estudio en Cayetano Heredia, se ha demostrado que 80% de los traumatismos encefalocranianos en niños en este estudio fueron en la casa y fueron en el horario de la tarde. Las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente. Los accidentes de tráfico son la segunda causa en frecuencia, pero suelen ser el primer lugar en que causan lesiones graves y que causan fallecimientos. Entonces los dos son 80% las caídas y 10% los accidentes de tránsito. El maltrato infantil es un punto siempre a considerar en nuestro país, y se suele dar en niños menores de 1 año de edad, el famoso conocido como síndrome del niño sacudido o síndrome del niño zarandeado. Se suele dar en aquel pacientes menores de 1 año, donde generalmente el relacionado es el padre, quien agarra al niño hacia arriba y lo sacude. Al sacudirlo al niño, eso va a generar una movilización del cerebro en lo que viene a ser la bóveda del cráneo, generando 2 tipos de hemorragia: una hemorragia cerebral y una hemorragia retiniana. Todo niño menor de 1 año de edad en donde no haya motivo o causa explicada de por qué se ha producido dicho traumatismo encefalocraniano, se debe plantear la posibilidad de maltrato infantil. Dentro del punto de vista de la fisiopatología en traumatismo encefalocraniano, me importa que recuerden esta parte. El traumatismo encefalocraniano se caracteriza porque primero se da una lesión primaria. Esa lesión primaria es la que ocurre en el momento del accidente, en el momento directo del accidente, y esta afectación puede ser directa en el cuero cabelludo en forma de laceración o contusión. Esta lesión puede generar una fractura de cráneo, puede generar afectación cerebral, ya sea en forma de contusión, conmoción o hemorragia. Sobre esta no podemos actuar, ya se dio en el momento del accidente, pero esta lesión primaria va a generar una lesión secundaria. Esta lesión secundaria puede ser intracerebral o en el resto del cuerpo. Si es intracerebral, lo principal que se tiende a dar es un edema cerebral o una hidrocefalia o la presencia de convulsiones, y a nivel sistémico se puede manifestar con hipotensión, insuficiencia respiratoria y anemia, y sobre esa sí podemos actuar. La idea de tratar un paciente con traumatismo encefalocraniano es, si bien no podemos actuar sobre la lesión primaria porque ya se dio, es minimizar al máximo el daño que puede llegar a generar la lesión secundaria, actuando principalmente a nivel de edema cerebral, hidrocefalia y convulsiones, manteniendo un estado hemodinámico y respiratorio adecuado en este paciente. Por eso esta lesión es potencialmente tratable y prevenible.
Otro punto importante de la fisiopatología que me interesa que recuerden a nivel de lo que viene a ser traumatismo encefalocraniano es la operación que consiste en esto. ¿De qué depende principalmente la cantidad de sangre que ingresa al cerebro? Del flujo sanguíneo cerebral. Y el flujo sanguíneo cerebral a su vez depende de dos cosas: de la presión de perfusión cerebral y de la autorregulación. Hablemos de cada una de ellas. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral es la cantidad de sangre que ingresa al cerebro y se encarga de irrigarlo. Esa presión de perfusión cerebral depende de dos factores: de la presión arterial media y de la presión intracraneal. ¿Eso qué significa? Que si yo por algún motivo llego a tener presión intracraneal elevada y el paciente en el traumatismo llega a tener shock, la presión va a estar baja y la presión intracraneana va a estar elevada. Eso significa que el paciente va a tener baja perfusión cerebral. ¿Se puede sacar esto? Mejoramos. La presión de perfusión cerebral es una de las metas más importantes que yo tengo en el monitoreo del paciente con traumatismo encefalocraniano. Esta presión de perfusión cerebral, los valores normales deben ser idealmente, nosotros queremos que esté más de 60. Menos de 50 se asocia a isquemia cerebral, y si es menos de 40, independientemente de la edad, el cuadro va hacia mortalidad elevada, motivo por el cual yo debería, para tener una presión de perfusión cerebral normal, mejorar mi presión arterial media si por algún motivo tengo hipotensión, y tratar de actuar sobre todo a la disminución de la presión intracraneal. Actuando en estos niveles, yo voy a poder lograr un flujo sanguíneo cerebral adecuado. El otro factor es la autorregulación. La autorregulación es un elemento cerebral que lo que busca es adaptarse a las condiciones, es una forma de los vasos sanguíneos de responder a las condiciones que tiene la presión de perfusión cerebral. Me explico. Por ejemplo, si por algún motivo la presión de perfusión cerebral de manera normal está llegando mucho, la autorregulación dice: oye, está llegando mucho, yo me contraigo para que no ingrese mucho al cerebro y te mantengo normal. Y si está llegando poco, la autorregulación dice: entonces yo me dilato para que pueda entrar adecuada cantidad de sangre. El problema es que en 50-60% de los TEC severos, la autorregulación se pierde, motivo por el cual es un factor agregado de mayor afectación y de mayor alteración de la presión de perfusión cerebral en este grupo de pacientes. Entonces, ¿cuál es la meta en este tipo de pacientes? Tratar de mantener en la medida de lo posible la menor presión intracraneal. Si bien es cierto, en niños se plantea que la presión intracraneal varía entre 3 a 7, se actúa en ellos, en niños, tratar de mantener menos de 15 la presión en lactantes, menos de 18 en menores de 8 años de edad. En neonatos la presión intracraneal normal va de 1.5 hasta 6. En niños mayores, menos de 20. Y las actuaciones, de manera general, en adultos o en adolescentes mayores, es tratar de actuar cuando la presión intracraneal tiende a ser más de 20. Presión de perfusión cerebral, como dijimos, tratar de mantenerlo más de 50, más de 60 idealmente, logrando mantener la presión de perfusión, una presión arterial media adecuada. En pediatría hay muchas tablas para poder valorar signos vitales. De manera importante recordar que un menor de 1 año de edad, su presión arterial media debe ser idealmente más de 65. En un paciente entre 1 a 5 años de edad, la presión arterial media debe ser más de 75. Entre 5 a 12 años debería ser más de 80 y entre 11 a 16 debería ser aproximadamente más de 90. Otro aspecto importante es este. Aparte de valorar al paciente sus signos vitales, porque los signos vitales lo voy a valorar con la presión arterial importante y asumo que hay presión intracraneana, un AGA. El AGA es bastante importante y el AGA importa dos cosas: ver la presión arterial de oxígeno y ver la presión arterial de CO2. Primero, con la presión arterial de oxígeno. Cuando por algún motivo el cuerpo tiene un shock, cuando hay un shock, el cuerpo ¿qué busca? Busca irrigar de manera adecuada los órganos vitales: cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Es decir, que ante un shock va a venir mucha sangre al cerebro. Al venir mucha sangre al cerebro, cuando hay hipoxia, la hipoxia puede predisponer ingreso de mucha sangre, aumentando incluso la presión intracerebral, motivo por el cual la idea es tratar de evitar que el paciente tenga hipoxia, manteniendo una presión arterial de oxígeno entre 90 a 100, nunca menor de 80, porque si está en hipoxia va a entrar más sangre al cerebro. Y lo otro es que los vasos sanguíneos cerebrales reaccionan
a los niveles de CO2. Los niveles de CO2 antiguamente todavía se sigue haciendo, pero cada vez está disminuyendo más. Es que cada vez que venía un paciente con TEC grave, lo que se hacía es hiperventilar. La hiperventilación, ¿qué va a hacer? La hiperventilación lo que hace es bajar el CO2, o sea, me lleva a una hipocapnia. Y la hipocapnia, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Genera vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, ¿qué pasa con la sangre que entra al cerebro? Disminuye, genera isquemia. Entonces, actualmente se trata de limitar al máximo el realizar una hiperventilación en un paciente, porque eso me puede llevar a una isquemia cerebral. Pero si es que la tengo que hacer, la mejor forma de controlarlo es tomar un AGA, y ese AGA tratar de mantener idealmente el CO2 normal, o sea, entre 35 y 45, y si por algún motivo está bajo, mantenerlo entre 30 a 35. Pero CO2 menos de 30 en un TEC es un factor de riesgo para isquemia cerebral, más daño en el que ya viene del traumatismo directo. Y también mantener una temperatura adecuada, evitar la hipertermia. Es así que el TEC, ¿qué problemas se van a dar en el TEC? A ver, vamos a ver acá. El TEC tiene un elemento importante que es la hipertensión intracraniana, pero además en el TEC participa la isquemia cerebral si no actúo de manera adecuada, y además en el TEC voy a ver alteraciones del metabolismo cerebral. ¿Cuáles deben ser mis actuaciones? Tal vez las principales actuaciones que se tienen que hacer en un TEC es actuar a nivel de la hipertensión endocraniana, y para el manejo de la hipertensión endocraniana a la cabeza está la terapia hiperosmolar. Además de eso, controlar la agitación y dolor, en otras palabras, pseudoanalgesia. Evacuación de LSR, vamos a ver ahorita cómo lo podemos hacer, y medidas si hay una hipertensión intracraniana refractaria. Para poder mejorar la isquemia cerebral, la posición es importante. Mantener una presión arterial y una volemia dentro de límites normales. Esto tiene efecto en disminuir la isquemia cerebral. Y disminuir o tratar de minimizar al máximo la alteración del metabolismo cerebral, teniendo una glicemia de manera normal. La idea es mantener una glucosa normal, porque la hipoglicemia y la hiperglicemia son factores de riesgo para peor pronóstico en estos pacientes. Evitar la hipertermia, como ya lo vimos en la lámina previa, y tratar las convulsiones cuando se presenten. De tal manera de que cuando actuamos en un TEC, si tenemos ahorita en cuenta que llega un niño que se cae del segundo piso, ¿cuál es la primera medida? En toda emergencia pediátrica de todo paciente que llegue a la emergencia ante un signo de alarma, lo primero es soporte cardiorrespiratorio, lo que hemos visto hoy día en el taller. Y el soporte cardiorrespiratorio desde el año 2010 y validado en las guías del 2015 es CAB, soporte cardiorrespiratorio, CAB. Después de eso, plantear un monitoreo neurológico, que no siempre lo disponemos, porque ese neuromonitoreo debería ser realizado por un catéter intraventricular. Y de seguir la terapia de primera línea. La idea de la exposición es, si tengo que utilizar osmoterapia, ¿qué es lo que hay que hacer en niños? ¿Solución hipertónica o manitol? ¿Cuál es la indicación actual a utilizar en paciente pediátrico? La posición, ¿cuál debe ser? La hidratación, ¿cuánto tengo que darle? Si hay que manejar dolor, ¿cómo lo debo hacer? Relajantes musculares y tratamiento de fiebre. Y ahí con otro color dice, profilaxis anticonvulsiva, ¿se debe dar o no se debe dar? Y si no responde a esto, planteamos una terapia de segunda línea, que tal vez la que tenemos más a la mano en la práctica es la cranectomía descompresiva. Pero hay medidas adicionales para terapias de segunda línea, lo veremos acá. Terapia de primera línea, soporte básico de vida, circulación, vía aérea, respiración. Es lo primero que se tiene que hacer en este grupo de pacientes. Luego hablaremos de la parte de la D y de la E. Un grupo importante de pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico, aparte de tener el daño en la parte del cráneo, pueden tener alteraciones de la columna cervical, puede haber un daño medular. Así que cuando se va a hacer la parte, ustedes saben que C viene de circulación. ¿Y qué tengo que ver en circulación? Lo primero es el pulso, ver la presión arterial y ver la calidad de la perfusión que tiene el paciente. Segundo, vía aérea, ver si tiene secreciones y aspirarlas, hacer la maniobra frente mentón, y después de eso ver si es que el paciente está consciente o no. Si está inconsciente, el tubo de Mayo puede ser útil para este paciente. B, respiración, ¿respira o no respira? ¿Está en apnea? ¿Está hipoventilando? ¿O su respiración es dificultosa? Y eso puede llevar a la parada respiratoria del paciente.
La inmovilización de la columna cervical en la parte de vía aérea es importante, pero cuando nosotros hacemos vía aérea hay que tener en cuenta que si hay una lesión cervical yo puedo generar más daño, y para eso utilizamos la maniobra tracción mandibular, donde se ponen ambas manos debajo del ángulo de la mandíbula y se lleva hacia adelante. Y si por algún motivo la boca se abre, yo con el pulgar o el labio se cae, yo trato de cerrar la boca. Esa es la maniobra de tracción mandibular que busca proteger la vía aérea, evitando minimizar al máximo el daño que puede haber a nivel de columna cervical. Canalización de vía endovenosa, importantísimo, y si son dos, mucho mejor aún. Si el paciente está chocado es difícil, como conversaban con Rolando, la vía intraósea es bastante útil para utilizar de ser necesario. Posición de la cabeza. ¿Cuál posición debe ser de la cabeza? El paciente debe estar en una posición neutra, o sea, directo y no lateralizado, y debe estar en relación a lo que viene a ser la horizontal 30 grados. ¿Esto qué permite? Permite el drenaje venoso yugular, y esto permite disminuir lo que hemos dicho hace ratito, que la posición tiene que ver con disminuir la isquemia cerebral. Intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es importantísima en estos pacientes. Todo paciente con escala de coma de Glasgow menor e igual a 8, este paciente debe ser intubado, debe tener protección de vía aérea. El paciente con escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 es incapaz de mantener una respiración adecuada y de oxigenar de manera adecuada. Otras indicaciones de intubación en estos pacientes es aquel paciente que está chocado, aquel paciente que por más que respire su respiración es insuficiente. Ese grupo de pacientes deben recibir protección de vía aérea. Y aquí la pregunta dice, ¿lo hiperventilamos o no? Si estamos en algún lugar y yo tengo que ver al paciente, y básico en este grupo de pacientes, aparte de ver Glasgow, es ver cómo están las pupilas, y veo anisocoria, o sea, una pupila más grande que el otro, o veo midriasis arreactiva bilateral, son signos de que prácticamente el paciente se está entrando en una herniación cerebral y no tengo nada, yo tengo que hacer algo de emergencia. Y para eso se ha planteado la hiperventilación de rescate. Si bien no es lo ideal, pero si no tengo nada, es una medida de emergencia. Y comenzamos a hiperventilar con mi bolsa y máscara, ventilación a presión positiva, hasta ver respuesta en el paciente o hasta que se tengan todas las medidas necesarias para actuar en este paciente. O sea, la hiperventilación actualmente sí se plantea, pero de medidas generales está planteado como una medida de segunda línea ante hipertensiones intracraneales refractarias al tratamiento de primera línea. Pero si no tengo nada y tengo signos inminentes de herniación cerebral en el momento agudo del paciente, yo podría darle al paciente una hiperventilación de rescate y la puedo mantener hasta que el paciente llegue a mejorar los signos de herniación cerebral. Esto de observación está puesto en otro color para recordarles que no siempre en el momento que llega el paciente voy a tener la alteración. Puede que un paciente entre, como nosotros de manera de gracia a veces decimos, entra un paciente con TEC con Glasgow 20, está tranquilazo, pero en 4 a 6 horas el Glasgow cae más de 2 a 3 puntos. Mínimo, un paciente pediátrico hay que mantenerlo por 4 a 6 horas de observación, porque muchas veces las descompensaciones se dan ese tiempo. Y si es lactante, teniendo en cuenta que la mortalidad es casi el doble, el tiempo de observación es mínimo 24 horas si hubiera algún signo de alarma. Teniendo en cuenta las medidas iniciales, la pregunta es, acá, ¿qué significa la D? Aparte de hacer ABC, la D significa examen neurológico adecuado. Y el examen neurológico adecuado lo que busca es, este paciente que se cayó, ¿tiene o no tiene un daño? ¿O tiene o no tiene una lesión intracraneal probable? Es decir, tiene un hematoma, es decir, tiene una lesión axonal difusa o algo que lo descompense de manera intracraneal. Y para eso, estos 5 elementos me ayudan a decir, este paciente tiene probabilidad de lesión intracraneal. Por anamnesis, si el traumatismo generó una pérdida de conocimiento más de 5 minutos en un niño o más de 1 minuto en un lactante. Y por examen físico, lo más importante es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, que está acá, por cuestiones de tiempo no lo vamos a narrar, pero la escala de coma de Glasgow es el factor más importante que me permite calificar en el momento, y no solamente me importa tomar decisiones en el momento, sino ver cómo va cambiando en el transcurso de las horas. Esas variaciones del nivel de conciencia tienen un nivel B en guía basada en evidencias y son bastante importantes para valorar a este grupo de pacientes. Si al examen físico encuentro que el paciente, si es lactante, tiene fontanela bombada
o si tiene hemiparesia de algún lado, el paciente está focalizando. Si tiene alteración de las funciones vitales, la típica triada de Cushing, hipertensión, bradicardia y alteraciones de la mecánica respiratoria. Eso me indica que el paciente está entrando en una probable herniación cerebral. Y en menores de 2 años, la fractura. La fractura de cráneo presente es un factor de riesgo para que tenga lesión intracraneal. Estos 5 factores me dicen, ¿sabes qué? El paciente debe tener un examen de imagen. Y el examen de imagen madre, aquí, la vedette en el parte de exámenes, es tomografía. La tomografía es lo ideal acá. Tomografía sin contraste. Así yo digo lo siguiente. Cuando un paciente tiene una escala de coma de Glasgow leve, es decir, Glasgow de 13 a 15, que son 86% de los pacientes, ellos tienen una mortalidad que fluctúa entre 1 a 3%. Significa que este grupo de pacientes generalmente no requieren tomografía. ¿Cuáles leves requieren tomografía? Aquellos que tienen alto riesgo de lesión intracraneana, o sea, algunos que tengan este tipo de alteración. Siendo leve pueden tener esta alteración. O aquellos que tengan mecanismo violento, accidentes de tránsito, pacientes que se caen más de 1 metro en niños o más de 50 centímetros en lactantes. Eso es un mecanismo violento para ellos y puede llegar a generar lesión intracraneal. Ellos requieren TAC. Y luego, todo moderado y todo severo requiere TAC. El porcentaje de mortalidad en un paciente con TEC grave fluctúa el 40-50%. Por tal motivo, la toma de tomografía es lo primero que tener en cuenta, porque muchas lesiones pueden requerir cirugía de emergencia. Pero para llevarlo a una tomografía, que debe ser lo más rápido posible, el paciente tiene que estar estable. Si tengo que asegurar vía aérea e intubarlo previamente a este paciente, hay que hacerlo, porque a veces va a pasar que en el camino a tomografía te puede hacer la parada cardiorrespiratoria. Es preferible asegurar vía aérea antes de movilizarlo a la toma de la tomografía. Aquí simplemente decirles, ante la pregunta es, doctor, ¿y sirve la radiografía de cráneo? Porque usted ya ha puesto que la fractura es un factor importante. La radiografía de cráneo, tal vez su principal utilidad es en menores de 2 años. Si está presente, me dice que debo tomar tomografía. La radiografía de cráneo no es totalmente útil. Tal vez la población que se puede utilizar son en menores de 2 años, pero que tengan escala de coma de Glasgow leve y bajo riesgo. En ellos podría utilizar la radiografía de cráneo, pero mucha utilidad no tiene la radiografía de cráneo. Y pasamos a la siguiente parte, la terapia de primera línea. La terapia de primera línea lo que busca es disminuir edema cerebral. Y la disminución del edema cerebral se hace a través de 2 elementos. Osmoterapia, o la osmoterapia tiene 2 elementos: manitol y solución salina hipertónica. Por muchos años el manitol ha sido el medicamento más utilizado para disminuir el edema cerebral. Los estudios últimos desde hace unos años plantean que la solución salina hipertónica es la mejor opción de tratamiento para estos pacientes. Si yo le pongo solución salina hipertónica y yo estoy ahí en el vaso sanguíneo tiene el edema cerebral acá. ¿Qué busca hacer la solución salina hipertónica? Generar ósmosis, es decir, tratar de llevar el agua que está en el cerebro hacia la parte de la sangre y disminuyendo el edema cerebral. La solución salina hipertónica actualmente es la principal medida que yo debo utilizar para lo que viene a ser manejo de paciente con traumatismo encefalocraniano. Y la solución salina hipertónica hay de varios porcentajes: 3, 5, 7.5, incluso más. En pediatría solemos iniciar el tratamiento con hipertónica al 3%. Solución salina hipertónica es la elección actual. En adultos utilizan bolos, en niños bolos o infusión continua. En niños está validado la infusión continua y la dosis de infusión continua es de 0.1 a 1 mililitro por kilo por hora. Ejemplo, si yo tengo un paciente de 20 kilos, puedo utilizar con 1 mililitro por kilo por hora, o sea, 20 por 1, 20 cc por hora. Ese es el volumen que tiene que pasar. Esa es la cantidad que tengo que darle. Bolos. Los bolos se pueden utilizar en niños a la misma forma que se puede utilizar la hiperventilación. Si yo tengo un paciente con una herniación cerebral probable y está en riesgo su vida, puedo utilizar un bolo de solución hipertónica. Pero lo más utilizado y mandatorio en niños es infusión continua. Siempre
monitorizando cada 24 o 48 horas los niveles del sodio, porque uno de los riesgos de la solución salina hipertónica es la hipernatremia. Y una vez que a veces el sodio eleva bastante, es bien difícil bajarlo. Los niveles topes de sodio para poder manejar una hipertónica es que estos sean menos de 180. Hay que monitorizar cada 24 o 48 horas niveles de sodio. Ya dijimos por qué se utiliza, qué cosa llega a generar. Tiene mayor efecto osmótico que manitol. Mejora además, al pasar el líquido a la sangre, me aumenta la cantidad de volumen en sangre, mejorando la presión de perfusión cerebral. Y este efecto se mantiene en el tiempo y tiene mucho mejor perfil de seguridad. Por todo esto, la solución salina hipertónica es mucho más útil actualmente que manitol. No genera hipotensión. Manitol te disminuye el edema cerebral, te hace orinar bastante y te baja la presión. No genera diuresis osmótica como manitol. Puede generar hipocalemia, pero uno de sus principales riesgos es la hipernatremia. Además puede alterar en cierto porcentaje la coagulación. La pregunta es ¿cómo lo obtengo? Típicamente la solución salina hipertónica al 3%, nosotros o en la práctica ustedes lo han utilizado, que cuando yo quiero 100 cc o 100 mililitros de solución salina hipertónica, pues yo utilizaré dos soluciones, la que tengo cloruro al 9 por 1000 con cloruro al 20%, las mezclo las dos y obtengo cloruro al 3%. La cantidad es típicamente para 100 decimos 89 de salina más 11 de cloruro al 20%, las mezclo y me sale 100 de solución salina hipertónica. A veces hemos tenido que manejar pacientes en que al 3% no era suficiente y nos hemos tenido que ir al 5%. ¿Cómo se prepara una solución al 5%? Utilizando cloruro al 9 por 1000 con cloruro al 20%. Y la fórmula es lo siguiente: el volumen de la solución de cloruro al 20% es igual a 100 mililitros de lo que voy a obtener, 100 mililitros de la solución, en donde resta el que yo quiero obtener, en este caso 7.5 menos 0.9 entre 20, que es la otra solución que tengo, con menos de 0.9. Obteniendo esta división, encuentro que el volumen de cloruro al 20% para obtener una solución al 7.5 es 34.5. Significa que para 7.5 necesito 34.5 de cloruro al 20% con 65.5 de cloruro al 9 por 1000. Y de esa manera yo ya tengo preparada mi solución. Averiguo el peso del paciente y le comienzo a pasar en infusión. ¿Se puede pasar por vía periférica? Sí, pero idealmente lo mejor es tratar de pasarlo por vía central. Ventilación mecánica. Estos pacientes que tienen TEC severo deben estar en ventilación mecánica. ¿Cuál es la estrategia ventilatoria en este grupo de pacientes? En general, el TEC debería manejarse prioritariamente con volumen, pero como algunos colegas que nos han antecedido el día de ayer, el día de hoy, tratar de que como en UCI pediátrica es manejo de grupo y yo no puedo estar manejando presión y al día siguiente viene otro y maneja volumen, la idea es que se maneje el modo que el servicio maneja. Pero de manera general, para traumatismo encefalocraniano lo ideal debe ser volumen. El volumen de aire corriente para ventilación mecánica protectora, 6 a 8 mililitros por kilo. PEP. Mientras más PEP tiene el paciente, al aumentar el PEP, hasta más de 8, hasta 8 no genera trastorno hemodinámico, pero si yo le tengo un PEP más de 8, comienzo a alterar o comienzo a generar alteración hemodinámica. Esta alteración hemodinámica me va a generar mayor presión intratorácica y además me disminuye el drenaje venoso. ¿Esto qué me genera? Mayor presión intracraniana. Entonces no dar mucho PEP si es que el paciente no lo requiere. Y lo otro, al aumentar el PEP puede disminuir gasto cardíaco, y al disminuir gasto cardíaco me disminuye la presión de perfusión cerebral y por ende tiendo a generar más daño en el paciente. Si algo tengo que cuidar en un paciente con TEC es no elevar mucho PEP. La frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad del paciente y tratar de mantener idealmente una relación IE 1:2 y esto se cambiará de acuerdo a los resultados de AGA. Hidratación. No le puedo dar mucho volumen. Este paciente tiene que tener una cierta restricción hídrica, 60-70% de dos requerimientos. Y si tengo que utilizar una solución es cloruro. Evitar el uso de dextrosa porque puede generar más problemas en el paciente. Si yo tuviera que utilizar, por ponerles un ejemplo, necesito 1500 de volumen en el paciente y le estoy dando hipertónica 1000 en volumen total, los 500 restantes que necesita el paciente se los daré en cloruro de sodio.
Y si todos mis requerimientos están con hipertónica, suficiente, ya no tendré que dar más volumen. La seonalgesia. ¿Qué ha disminuido la seonalgesia? Disminuye, como el nombre lo dice, me genera disminución de dolor, disminución de la ansiedad del paciente y logra mejorar el metabolismo cerebral. En general, en TEC leve y moderado, tratar de utilizar medicamentos analgésicos antiinflamatorios que no generen sedación para que no altere la evaluación del paciente. Y en TEC grave, tal vez lo más utilizado es midazolam bastante útil, y fentanilo, siempre monitorizando la presión arterial. Si hay que tener alguna restricción, un poco es con la ketamina, que nos ayuda bastante, pero la ketamina genera hipertensión intracraneana. En un paciente con TEC puede ser contraproducente su uso. En adultos utilizan frecuentemente propofol. El propofol en niños ha demostrado que al utilizarlo en infusión continua genera acidosis láctica potencialmente mortal. Por lo tanto, no solemos utilizar propofol en paciente pediátrico en infusión continua. La batería se está botando, dice acá. La batería de la máquina, del procesador todavía. Ahí sí, pero ahí se está botando la batería. Son 10 minutos. Muchas veces los pacientes pediátricos también requieren relajación, y la relajación lo utilizamos con becuronio en infusión continua. Tratar de minimizar el uso de becuronio en bolos, porque puede generar parada respiratoria y parada cardíaca en este grupo de pacientes. Entonces, ¿por qué utilizamos la relajación? Porque disminuye la presión intracraneana, descendiendo la presión de la vía aérea y la vía intratorácica, facilitando las demandas metabólicas al eliminar la contracción del músculo liso. Para eso utilizamos becuronio en infusión continua. Generalmente utilizamos idealmente menos de 1 microgramo kilo minuto, pero nos podemos llegar a 2 según la necesidad del paciente. Anticonvulsivantes. Un punto de interés en el paciente con TEC es la presencia de convulsiones, y más o menos es así para tener una idea clara. ¿El traumatismo encefalocraniano puede dar convulsiones? La respuesta es sí. Hay dos tipos de convulsiones, las precoces y las tardías. Las precoces son aquellas que se producen en los primeros 7 días y las tardías pasados los 7 días. ¿Debo dar profilaxis para evitar que se produzcan las convulsiones? Totalmente validado no está. Se individualiza de acuerdo al paciente. Entonces no se le debe dar a todos. Pero si un paciente con un TEC te convulsiona, tú le das una benzodiazepina, el típico manejo de convulsiones, midazolam o diazepam. A ese que ya te convulsionó, sí deberías darle profilaxis por mínimo 1 semana. Y para continuar el tratamiento, ahí sí se utiliza fenitoína. La fenitoína es el medicamento que deberíamos utilizar luego de manejar la convulsión aguda. Las convulsiones tardías, aquellas que se duran más de 7 días, esas no se llegan a hacer profilaxis, porque la profilaxis no ha demostrado utilidad en su protección. Por eso, si tengo que manejar anticonvulsivantes en un TEC y utilizo fenitoína, que es la elección, eso máximo se utiliza por 7 días. El uso de fenitoína profiláctica no se recomienda de manera sistemática. Hay que individualizar a cada paciente si es que lo requiere o no lo requiere. Un grupo de estos pacientes hacen las úlceras de Cushing, que son úlceras por estrés. En ellos hay que utilizar profilaxis gástrica. Ranitidina o omeprazol. La gran mayoría de estudios, y lo que estamos narrando acá, tienen evidencia de nivel 3. No todos tienen nivel de evidencia 2 en niños. Lo que se ha demostrado es que los dos son útiles, tanto ranitidina como omeprazol, dependiendo de cuál podemos utilizar. Pero desde el punto de vista económico, ranitidina probablemente es lo más útil en este grupo de pacientes. Retirar cuando el paciente ya comienza a tolerar la vía enteral. Antibiótico profilaxis. ¿Requieren antibiótico el paciente con un TEC? No suele requerir. ¿Quién sí requiere? Aquel paciente con TEC que además tuvo fractura de base de cráneo y que además tiene fractura abierta o expuesta. Él sí requiere tratamiento antibiótico. Neumomonitoreo. El monitoreo neurológico debería hacerse. Se debería poner un catéter
intraventricular al paciente y determinar la cantidad de presión intracraneana que tiene. Desgraciadamente no lo tenemos a la mano para poder evaluarlo. El catéter que se utiliza puede utilizarse idealmente intracraneal, intraventricular. Sus riesgos que puede generar infección en los siguientes 5 días. Pero hay también catéteres dentro del cerebro, intraparenquimatosos, a nivel de lo que viene a ser en la zona epidural o en la zona subdural, o incluso en la zona subaranoidea. Pero de tener el catéter para monitorizar, la elección sería a nivel intraventricular. Y se utiliza en pacientes, la indicación es pacientes con TEC severo. A diferencia de adultos, en donde se ha demostrado que el neuromonitoreo ha demostrado en adultos mejorar el pronóstico, en niños no ha sido completamente demostrado, pero sí se ha demostrado que podría dar un manejo mucho más preciso y puede generar a lo largo una mejoría del pronóstico. Validando 2 estudios, se demostró que la primera medición de PIC tenía un carácter pronóstico. Aquel paciente que tenía PIC menos de 20 tenía mejor pronóstico de aquel que al inicio tuvo PIC más de 20. Ayuda a evaluar también la respuesta al tratamiento. El catéter intraventricular, teniendo un catéter intraventricular para medir la PIC, yo si tengo un paciente que tiene una hipertensión endocraniana, yo puedo hacer drenaje, sacar líquido cefalorraquídeo y que me ayude para el manejo del TEC. ¿Cuánto tendría que sacarle? Se saca de 2 a 10 milímetros de líquido cefalorraquídeo y no más de 20 en adolescente. El drenaje de líquido cefalorraquídeo es una terapia de primera línea en los lugares donde hay monitoreo de presión intracraniana y además me ayuda para la parte terapéutica. Corticoides no están indicados, no es utilidad. El edema cerebral que tiene el TEC no se beneficia del uso de corticoides. Además puede ser contraproducente generando más daño gástrico. Coma barbitúrico. El coma barbitúrico en la medida de lo posible no está demostrado, no ha demostrado utilidad. Es una medida de segunda línea. Su uso es controversial. Si tengo o no tengo respuesta a la terapia inicial, yo podría iniciar coma barbitúrico. Y el que utilizamos en pediatría es tiopental. Tiopental es el medicamento que utilizamos primero en bolo y luego en infusión continua. Cuando utilicemos tiopental hay que tener un monitoreo acucioso de la presión arterial. En pacientes con TEC vamos a tener 2 problemas: restringir volumen y tratar de mantener presión arterial media adecuada. Es así que si es que el paciente comienza a tener bajada de presión arterial, yo voy a tener que utilizar vasoactivos. Y como les dijo Rolando en la exposición previa, actualmente norepinefrina o dobutamina. La dopamina está en disminución su uso. Cranectomía descompresiva. Utilizamos a nuestros colegas neurocirujanos y le pedimos ayuda cuando un paciente requiere cranectomía descompresiva, cuando hay signos de deterioro neurológico en un paciente que estaba yendo bien, cuando un paciente tiene clínica de herniación cerebral, cuando hay desarrollo de hipertensión intracraniana refractaria al tratamiento de todo lo que se ha hecho. Se debe utilizar lo principal en las primeras 48 horas tras el TEC. En niños, a diferencia de adultos, ha demostrado una modesta efectividad. Y la hipotermia. La hipotermia ha traído problemas más que beneficios. Se planteó en un inicio, basado en estudios en recién nacidos, que la hipotermia podría ser útil, pero no lo ha demostrado en este grupo de pacientes. El mantener a un paciente entre 32 a 33 grados centígrados y luego ir calentándolo medio grado cada hora de manera progresiva no ha demostrado utilidad en este grupo de pacientes. No disminuye ni mortalidad ni disminuye pronóstico. No se utiliza actualmente. Pruebas adicionales que hay en el camino. Ideal sería que este paciente entre a monitoreo y tenga electroencefalografía de monitoreo continuo. Eso sería bueno. Además, se plantea el uso de Doppler, autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, para evaluar cómo va el aspecto de la autorregulación. Y la resonancia magnética o espectroscopía también se plantea que puede ser útil posteriormente para el monitoreo del paciente con TEC. Tal es así que, según las recomendaciones que hemos revisado, en nuestro paciente con TEC, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer soporte cardiorrespiratorio, primeras medidas CAB y, de ser necesario, hiperventilación de rescate. No tengo neuromonitoreo, así que haré terapia de primera línea.
y la primera línea es solución salina hipertónica. Y si tengo que manejar como medidas adicionales, tendré una cabecera de 30 grados, le daré una restricción hídrica, manejo de pseudoanalgesia y, de ser necesario, relajantes musculares. Los anticonvulsivantes solamente de ser necesarios y la gastroprotección siempre ayudando. Y si no responde a este tratamiento, siempre valorar con neurocirugía la craniotomía descompresiva, ya que el resto de elementos no necesariamente lo vamos a utilizar. Acá nosotros utilizamos como barbitúrico y la hiperventilación es de segunda línea, pero como yo les dije, hiperventilación de segunda línea se puede utilizar ante una hipertensión intracraniana refractaria. Es así que si lo traduzco esto en mi hoja de indicaciones típicas de RP, ¿cuál sería el RP de un paciente con TEC grave? NPO, restricción hídrica y la solución cloruro al 9/1000, la elección solución salina hipertónica a una dosis de 0.1 a 1 mililitro por kilo, mantener una pseudoanalgesia de midazolam y fentanilo según el peso y la dosis respectiva para cada paciente, y, de ser necesario, infusión de becurónico, ranitidina para gastroprotección y diazepam condicional a convulsiones, que, de ser repetidas en el tiempo, debo validar el uso de fenitoína. Cabecera 30 grados, posición, control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico. Nosotros en promedio tenemos al año un promedio de 12 a 18 pacientes con TEC mínimo, sea mínimo, el 20% de nuestra cama está ocupada por un paciente de TEC grave. Solemos ver este tipo de pacientes casi siempre, y bueno, nuestra experiencia está basada más o menos en el RP que ustedes ven ahí. Eso sería todo y gracias por la atención.